Queridos hermanos del día de hoy, es bastante, habla de muchos aspectos con respecto a la obra misional, a la importancia de poder predicar, testificar acerca de las verdades y los principios del Evangelio. Y también habla porque muchas veces hermanos que han conocido el Evangelio también lamentablemente terminan tomando un camino que no es el mejor, ¿ya? Que se alejan del Evangelio. Entonces, el tema de hoy, de la lección, comprende desde Doctrina y Convenio, desde los capítulos del 71 al 75. Y dice, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar, o puse prosperar, perdón, prosperar, ¿ya? Y ahí sí. El líder Quentin Cook enseñó que la influencia del Espíritu Santo mayormente acompaña al estudio individual de las Escrituras y la oración en el hogar. Me gustó mucho esta frase que menciona el elder Quentin Cook, porque muchas veces, y en realidad, el que una persona permanezca en el Evangelio o no permanezca, tiene mucho que ver con cuánto uno recibe de la influencia del Espíritu Santo. Y generalmente cuando hablamos de los testimonios, ya nuestros testimonios se forjan gracias a que hemos podido recibir la influencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, recibir un testimonio muchas veces no es suficiente para permanecer. Lo que uno permite permanecer en el tiempo es nuestra conversión personal, que son cosas distintas. Podríamos quizás a veces decir que la conversión está relacionada con un conjunto de testimonios. No basta con un testimonio, ¿ya? Sino que en la medida que nosotros vamos fortaleciendo nuestra relación con el Espíritu Santo, vamos siendo guiados por el Espíritu y nos vamos convirtiendo en el Espíritu. Y de esa manera vamos a poder permanecer y perseverar en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué hablo de esto? Porque la lección de hoy día, la primera parte de la lección tiene que ver mucho con la historia de un hermano que, si bien es cierto, él recibió y se convirtió, recibió un testimonio muy fuerte acerca del Evangelio y del sacerdocio, porque él recibió una señal, ¿ya? Pero a pesar de eso, de haber recibido esta señal, él después se convirtió justamente en alguien que no sigue el Evangelio, sino que por el contrario fue justamente una de las personas que permitió que fuera casi una persona que dificultó el Evangelio de Jesucristo, ¿ya? El Señor confundirá a los críticos de su obra en su propio tiempo. Y en la sección 71, en el prefacio, me gustaría, si la Estelita, que la veo por ahí, hoy día tengo una cámara secreta que veo más gente que otras veces. Entonces, Estelita, que te veo ahí con un celular. ¿Podrías leer el prefacio del 75, del 71, por favor? Ahí. Revelación. ¿Ahí se escucha bien, Estelita? Perfecto, Estelita, perfecto. Gracias. Revelación dada a José Smith, el profeta, y a Sidney Rigdon en Hiram, Ohio, el 1 de diciembre de 1831. El profeta había continuado la traducción de la Biblia con Sidney Rigdon como su escribiente, hasta que se recibió esta revelación, ocasión en la cual se suspendió temporalmente dicha obra, a fin de que pudieran cumplir con las instrucciones que se dan en esta revelación. Los hermanos debían salir a predicar a fin de calmar los sentimientos hostiles que habían surgido contra la Iglesia como resultado de la publicación de unas cartas que escribió Ezra Booth, quien había apostatado. Muchas gracias, Estelita. No sé si todos tuvieron la posibilidad de leer la experiencia, ¿ya? Les voy a mostrar quién era Ezra Booth. Ezra Booth fue justamente un converso, ¿ya? Que en ese tiempo él
él vio y se unió a la iglesia porque vio señales del mejoramiento de ciertas personas que estaban bastante enfermas. Entonces, en la lección de la semana pasada, aquellos que pudieron leer, habla de la importancia de que muchas personas, muchos, nos convertimos a veces, o sea, no es la palabra convertir, no, recibimos un testimonio, el Evangelio, por un milagro al que vemos, ¿ya? Sin embargo, esto nos demuestra que no es la razón suficiente para que una persona permanezca en el tiempo. Y Claudito Valle, estás ahí, ¿cierto? ¿Podrías leer lo que habla lo que estamos viendo de Rabut, por favor? Sí, sí. Ezra Booth comenzó a oponerse públicamente a la iglesia, ya que en ese caso el criterio era alguien que anteriormente había sido creyente. Ezra había visto a José utilizar el poder de Dios para sanar a una mujer y se le había invitado a acompañar a José en el primer reconocimiento que se le hizo a la tierra de Sion en Missouri, pero había perdido la fe y, con la intención de desacreditar al profeta, publicó una serie de cartas en un diario de Ohio. Bien. Ahora, si nosotros nos vamos a la realidad, muchas veces, yo creo que en muchas oportunidades, ¿ya? Este espíritu de criticar o de no estar de acuerdo con nuestros líderes puede ocurrir más de lo que uno se imagina, ¿ya? Y la situación de este hermano fue justamente de que escribió varias cartas y estas cartas permitieron que muchos fieles pudieran de alguna manera, su testimonio quizás no era el más fuerte, entonces estos fieles empezaron como a tener dudas con respecto al Evangelio. Si nuestro testimonio no es tan firme y uno empieza a ver y escuchar a líderes o a personas que de alguna manera pensamos que eran fuertes y después están hablando y criticando, son personas en peligro, que generan un peligro fuerte en el Evangelio de Jesucristo. Por esta situación, se le pidió justamente en ese minuto a José Smith y a Sidney Rigdon, como lo leí anteriormente Estelita, ellos estaban con una tarea de traducir la Santa Biblia, ya estaban en esa tarea específica. Sin embargo, debido a toda esta situación, el Señor los mandó a que dejaran esa tarea pendiente y los mandó a que enseñaran y fueran a predicar el Evangelio. Entonces, con respecto a esto, nos vamos a dar cuenta de que en la sección de Doctrina y Convenio 71 hay una pregunta, dice, ¿qué encuentra que edifique su fe en el Señor y en su obra? Y vamos a buscar y vamos a ver algunos versículos de forma específica que primero les voy a hacer a ustedes, sin leer nada, ¿ya? ¿Por qué piensan que el Señor sintió que era más potente dejar una tarea ahí como en pausa y salgan inmediatamente y prediquen el Evangelio? ¿Por qué? Si alguien quiere compartir su pensamiento. Danielita, porque como dijo Alma, que la palabra de Dios era la que ablanda el corazón de las personas y el que las lleva a hacer lo bueno y a tener fe en Dios. Entonces él decía que tenían que salir a predicar a las personas porque era la forma en que la gente se mantuviera en el camino. Y creo que ese era el propósito, que la gente no se desviara y siguiera el camino correcto. Muchas gracias, Estelita. Muchas gracias. Hermano, Y tú que estás ahí mismo, léeme los versículos 1 y 2, por favor. Hermano Videla quería hablar. Hermano Videla, quiere hablar. Ya, gracias hermano, no está bien. Solamente quería agregar nomás como en el prefacio se leyó, dado lo que el hermano Booth había escrito, ¿cierto?, en la prensa, en los diarios, el Señor mandó que inmediatamente salieran a predicar a fin de calmar los sentimientos hostiles que había. Entonces, en fondo fue como para contrarrestar inmediatamente lo que se estaba publicando y salir a publicar, ¿cierto?, salir a predicar y dar testimonio de que las cosas que sí efectivamente se enseñan eran verdaderas. Un poco para contrarrestar y aplacar
porque se estaba publicando las cosas en el diario. Eso quería Muchas comentar. gracias. Y hermano Videla, usted que está ahí mismo, ¿me puede leer el versículo 1 y 2? Y la hermana Videla, el 3, 4 y 5, por favor. Ya, voy. Dice, he aquí, así os dice el Señor a vosotros, mi siervo José, mi hijo, y Sidney Rigdon. Ciertamente ha llegado el tiempo en que es necesario y oportuno que abráis vuestra boca para proclamar mi evangelio, las cosas del reino, explicando sus misterios por medio de las Escrituras, de acuerdo con la porción del Espíritu y del poder que se os dará según mi voluntad. De cierto os digo, proclamad al mundo en las regiones circunvecinas y también en la iglesia durante una temporada hasta que se os avise. En verdad, esta es una misión que os doy por un tiempo. Por tanto, obrad en mi viña, llamad a los habitantes de la tierra y testificad, y preparad la vía para los mandamientos y las revelaciones que han de venir. Ahora, he aquí, esto es prudente, que lee, que entienda, y también reciba. ¿Por qué les puse hasta el 5 nomás? Porque aquí hay varias palabras que yo puse con negrita, que cuando uno está en función de predicar el evangelio y tiene el deseo sincero en el corazón, ya el Señor primero nos manda justamente a nutrirnos a través de la Escritura. Pero cuando uno quiere compartir el evangelio y recibe el Espíritu, de verdad que no es uno el que habla. Aquellos que tuvieron la oportunidad de ser misioneros se dan cuenta de que hay palabras que uno jamás saldrían de la boca de uno. Entonces, quien habla es el Espíritu, ya por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu, como dijo el hermano Videla y la hermana, quienes enseñan y nos traspasan el corazón. Cuando nosotros escuchamos a las personas con crítica, es todo lo opuesto al Espíritu. Ya cuando una persona critica o habla malas palabras, es una persona natural. Por lo tanto, quizá una persona pueda creer en su minuto en eso, pero no nos llega ni nos traspasa el corazón. Y esa es la razón de la importancia de proclamar el Evangelio, de testificar al mundo, como dijo, de la importancia de estas verdades, porque no es uno el que enseña, sino que es el Espíritu que se va a encargar de demostrarle a todos, ¿cierto?, que esta es una obra de verdad. ¿Ya? Dani, ¿puedo compartir algo? Por supuesto, Carolina. Y después vas a leer el 6 al 9. Yeah, Compártenos. El 6 hasta el 9, ya. Pero primero comparte. Ya, sí, pero para no olvidarme la asignación. Es que vinieron a mi mente las palabras del profeta Alma, ¿no? En cuanto a predicar el Evangelio. Y en Alma 31:5 dice lo que pienso yo que fue el motivo por el que el Señor tomó esta decisión. Dice, y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, realmente el Señor sabe, y nosotros también tenemos que saber que predicar la palabra es poder, realmente es un gran poder que nosotros tenemos y podemos impulsar, podemos ayudar a muchas personas al abrir nuestra boca, ser valientes y testificar acerca de Cristo y su evangelio. Eso. Y ahora puedes leer del 6 al 9, que tiene mucho que ver con lo que dijiste. Y dice, porque a quien recibe, porque a quien reciba le será dado más abundantemente, a saber, poder. Confundid pues a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado, y si sois fieles, será manifestada su vergüenza. Por tanto, dejadlos que propongan sus potentes razonamientos en contra del Señor. De cierto, así os dice el Señor,
no hay arma forjada en contra de vosotros que haya. Muchas gracias, Caro. Bueno, así es la importancia de poder ser firmes. Ya yo creo que en muchas ocasiones, yo diría quizás todos, en algún momento nos hemos encontrado con personas que nos han criticado por nuestra fe o simplemente personas que atacan nuestras creencias. Y lo importante es justamente ser firmes en eso, no ceder quizás en dialogar de una manera de confusión, sino dejar que si no estamos con el espíritu y no estamos sintiendo ofendidos, mejor callar. Ya son sugerencias. Los invito, hermanos, que si ustedes tienen el Ven Sígueme, porque por tiempo hoy día no lo vamos a poder ver, pero hay una sección del Ven Sígueme que está en línea, que es del maestro. Y en el maestro hay un video que dura 12 minutos y habla cómo enfrentamos nosotros cuando alguien no está creyendo como nosotros creemos y además nos atacan por nuestras creencias. Los invito, hermanos, a que lo puedan ver. Es súper bueno. De verdad, el video muestra de cómo qué es tener el poder de Dios con nosotros, de cómo nosotros podemos obrar. Y les puedo asegurar que hay un trabajo de por medio, que no es fácil, porque no siempre vamos a estar preparados para enfrentar ciertas situaciones. ¿Ya? Así que los invito a eso. Vamos a continuar. Perdón, me fui hacia atrás. Ahí está. El segundo punto habla acerca de la elección de los obispos, que son mayordomos de los asuntos espirituales y temporales del reino del Señor. Y esto se encuentra en la sección 72. Y encontré una reseña de lo que significa el llamamiento de ser obispo. Y le vamos a pedir a Rosemary, te veo, pero para mirarte tengo que mirar para otra pantalla. Estoy haciendo trampa, chiquillos. Rosemary, ¿puedes ver, leer la reseña, por favor, de lo que es el obispo? Ya. Reseña al obispo. Hombre que ha sido apartado y ordenado como un sacerdote para presidir un barrio o congregación. Tiene la responsabilidad general de administrar los asuntos temporales y espirituales de la congregación. Muy bien. Entonces, como dice acá, tiene que tener primero ser ordenado y apartado como sumo sacerdote, que es un grado alto del sacerdocio, creo que el mayor de todos. Luego, su responsabilidad es presidir el barrio y de la congregación. Y su responsabilidad es ministrar. Dígame si todos nosotros nos ministramos nuestros asuntos, ministramos a las personas que se nos asignan. Pero en el caso del obispo, es ministrar asuntos temporales y espirituales de la congregación. ¿Ya? Entonces es una tarea gigante. En el prefacio del versículo de Doctrina y Convenios, 72, dice que en los versículos, leí esta vez el prefacio, porque es muy larga la escritura, pero desde los versículos del 1 al 8 se da a conocer el llamamiento de Neville Whitney como obispo, ¿ya? Después, desde el 1 al 8, los élderes deben entregar un informe de su mayordomía al obispo, ¿ya? Desde los versículos del 9 al 23, en los que se da informe adicional en cuanto a los deberes del obispo. Y del 9 al 15, el obispo se encarga de administrar el almacén y de velar por los pobres y los necesitados. Los versículos del 24 al 26, en los que se proporcionan instrucciones concernientes al recogimiento de Sion, y del 16 al 26, los obispos deben certificar la dignidad de los élderes. Yo les voy a preguntar a ustedes si hoy día ha cambiado mucho estos como asignaciones con respecto al tiempo de hoy, con respecto a lo que vivieron ellos en ese tiempo como obispos y en los tiempos de hoy. Si alguien quiere decir algo, si alguien quiere agregar o decir algo que ya no está de acuerdo a lo que se vivió, cedo la palabra. Danielita, por Sí. ejemplo, yo pienso
en la forma en que se dan las ofrendas de ayuno, a pesar que sigue igual, pero hay una diferencia, porque antes quizás la persona llevaba su pollo, tenía 10 pollos y llevaba uno como su diezmo. En eso ha cambiado la forma, pero no el fondo, digamos. Y meditando en el versículo 5, en realidad yo pensaba en qué minuto damos informe a nuestro obispo, y una vez al año cuando hacemos el ajuste de diezmo, todos los miembros le damos un informe al obispo un poco como estamos. Muchas gracias, Telita. Súper completo, tú abordaste varios aspectos. ¿Alguien más quiere decir algo? Daisy, gracias. Sí. Compártenos. Respecto del informe que le damos al obispo, creo que cada vez que informamos a nuestros líderes directos, por ejemplo, lo que se me viene más a la mente como en la administración hoy en día, creo que cuando informamos a nuestros líderes del sacerdocio o de la sociedad de socorro, ese informe de alguna manera igual va a llegar al obispo, porque las organizaciones auxiliares son presididas por el sacerdocio, como por el sacerdote mayor de nuestro barrio también. Entonces, aunque no sea directamente con él por medio de una entrevista o de un ajuste de diezmo, cada vez que alguien nos pide que demos cuenta de nuestra asignación o de nuestro deber como miembros de la Iglesia, creo que es una manera también en la que informamos al obispo. Muchas gracias, Daisy. De verdad que es así. Perdón. Hermana. Sí. También existe el Consejo de Barrio, ¿cierto? Y en el Consejo de Barrio también cada uno de los líderes da informes al obispo de sus mayordomías, por ejemplo, el presidente del quórum, la presidencia, ¿cierto?, de la Sociedad de Socorro, etc. También informan al obispo del avance de la obra o las asignaciones de acuerdo a que se hayan dado. Entonces, la obra misional también. Entonces, el Consejo de Barrio, el obispo preside el barrio, es el sumo sacerdote presidente del barrio. Entonces, de esa manera vemos las cosas temporales, ¿cierto?, del obispo y también las cosas espirituales. Las Muchas cosas gracias. físicas, por ejemplo, todo lo que es lo físico del barrio, las facilidades físicas del barrio, todas están bajo la mayordomía del obispo, las cosas que son temporales. Tanto como las cosas muy sencillas como el aseo, por ejemplo, el orden de la capilla, etcétera, el funcionamiento del edificio es netamente del sacerdote salónico y el obispo preside el sacerdote salónico. Y en las cosas espirituales ya vemos, ¿cierto?, en el Consejo de Barrio, donde los líderes informan al obispo de sus mayordomías. Gracias, hermana René. Muchas gracias. Es así. ¿Hay alguien que le gustaría leer Doctrina y Convenio 84-112? ¿Caro? Sí, lo leo. Somos varias Caros, pero me ofrezco. Ya. Y el obispo Newell Whitney también debe viajar por entre todas las iglesias buscando a los pobres para satisfacer sus necesidades, haciendo humildes a los ricos y a los orgullosos. Y a mí me llama mucho la atención este tema, porque es muy distinto, yo creo, ser obispo de una congregación que está comenzando, ¿cierto?, que es pequeña. No sé si a ustedes les ha tocado vivir en algunos barrios pequeños. Yo antes de estar acá en Pucuro, me tocó estar en Talca, en varios barrios, y en Viña también. Y de verdad que es como una familia. Todo es pequeño, el obispo en una oportunidad, no sé, pues recibía a él, me acuerdo que era gerente de una empresa y él lo regalaban papas y casi gallinas, y él repartía a todos los hermanos las papas. Y de verdad que uno decía, ¿cómo el obispo llega a las casas de los hermanos a repartir papas? Eso era y él lo hacía así. Entonces, es distinto cuando uno es obispo de una congregación tan grande que requiere mucho más manos, más apoyo. Pero es interesante, en el caso de los comienzos de la iglesia, que el obispo, me llamó mucho la atención que salía esto. El hermano Newell Whitney se hizo cargo justamente de satisfacer las necesidades de muchas personas, pero dijo que de alguna manera, haciéndolo humilde y a los ricos, es como, dice, buscando a los pobres para satisfacer sus necesidades y haciendo humilde a los ricos y a los orgullosos. Interesante
cómo generar este trabajo que tanto se parece como temporal, pero de alguna manera tiene un carácter espiritual, ¿cierto? No es fácil hacer que los ricos sean humildes y que sean generosos o colaboradores. Después yo busqué en 1 Timoteo del 3, el 1 al 7. Y antes de compartirlo, les voy a comentar que hace muchos años atrás, cuando tenía 17 años, yo era ultra católica, apostólica y romana. O sea, de esas que se ponen todo el pecho de la católica. Y me acuerdo que yo era una de las personas que ayudaba, era el brazo derecho del obispo de mi capilla católica. Y trabajábamos con los acólitos y estábamos preparando a los niños para la primera comunión y un montón de cosas. Sin embargo, a mí me llamó la atención en su oportunidad, leyendo la escritura, porque siempre me gustaba leer harto, encontré esta escritura en el tiempo que yo era católica, ¿ya? Y esta escritura, cuando yo la leí, en su minuto, me generó mucha controversia con respecto a lo que yo veía, y no me calzaba. Y le hice la pregunta al obispo, que justamente él era arzobispado de Santiago, con quien yo siempre estaba trabajando. Y le hago la pregunta a él, ¿por qué ellos, y vamos a leer esto, y yo le hago una pregunta de cosas que ustedes se van a dar cuenta que no vivían, que no viven actualmente los obispos, y por qué no lo podía cumplir. Y el obispo en su minuto me dice, chiquilla tonta, preocúpate en lo importante, eso no es importante para tu, no me dijo salvación las palabras, pero me recuerdo que me reprendió con la palabra chiquilla tonta. Y no me dio respuesta. Y así, en la medida que fui leyendo la Biblia, que obviamente en ese momento era la Biblia lo que tenía, había muchos detalles de los que no se acercaba a lo que yo esperaba. Y eso fue como mi primer comienzo de sentir que no estaba en un camino muy verídico, que había mucha controversia entre lo que decía la Escritura y lo que en realidad se pide. Y por eso que yo quise hoy día compartir, porque creo que son los requisitos súper importantes de cómo debe ser un obispo, ¿ya? Y le vamos a pedir al hermano, a ver, ¿quién quiere? Que pueda leer, el hermano Peña. ¿Está ahí? Ya. Pueden leer 1 Timoteo del 3, 1 al 7. O sea, 1 al 5, perdón. Del 1 al 5, ya dice, palabra fiel. Si alguno desea el cargo de obispo, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de si ríe mi esposo, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, no contencioso, ajeno a la avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la iglesia? Claro, toda la razón. Y son fuertes, y ¿saben qué? Si uno, no es por nada, pero si yo pienso en el obispo Valle, pucha, cumple con todos los requisitos, ¿sí o no? Claro. Entonces, es como uno dice, oye, este hermano de verdad tiene las características de un obispo. Bueno, como estamos en una iglesia verdadera, que no puede haber contradicciones, en su minuto cuando yo leí esto, no tenía nada que ver con el obispo que tenía al frente, no cumplía ningún requisito de esto. Por lo tanto, ese fue como mi primer, se podría decir, confrontación espiritual interna de por qué yo estaba viviendo algo que no correspondía. ¿Ya? Y ese fue el comienzo de mi pequeña apostasía, entre comillas, en ese momento, cuando yo era conversa en la Iglesia Católica. Ahora viene una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros como miembros de la Iglesia para sostener más plenamente a nuestro obispo?
Y aquí les cedo la palabra. ¿Puedo decir algo? Claro, Gloria, dale. Ya. No, yo creo que tenemos que tener bien claro que independientemente si hay cosas personales que no estamos de acuerdo con el obispo, pero son cosas personales, por ejemplo, gustos, preferencias, cosas que son triviales, pero tenemos que tener bien en cuenta que su llamamiento es sagrado y que ha sido llamado, o sea, por inspiración para dirigir el barrio. Por lo tanto, dejar de lado las diferencias que podamos tener en gusto o preferencias, porque esas son tonteras, porque siempre las podemos tener con cualquier persona, pero cuando él habla como con su llamamiento de obispo y nos da un consejo, o sea, inspirado por el llamamiento que tiene, es que está hablando del Espíritu Santo, y hay que tener bien en cuenta eso, que él es un hombre, sí, que puede tener puntos de vista diferentes a nosotros, pero cuando nos da un consejo es inspirado, porque ha sido inspirado por el Espíritu Santo para dirigir el barrio. Eso. Okay. Y Gloria, ¿qué puedes hacer tú Dani, para apoyar un poquito más al obispo? ¿Cómo lo podemos apoyar? Bueno, yo creo que haciéndole bien, asistiendo a la iglesia, pagando los diezmos, dándole confianza, demostrándole que nosotros ante todo somos miembros de la iglesia y que queremos que el barrio progrese, ayudarle con los llamamientos, cuando recibimos un llamamiento, que lo magnifiquemos, poner nuestro esfuerzo para que el barrio prospere y que los miembros se fortalezcan en su espíritu, porque nosotros con el ejemplo y con el apoyo que le damos abiertamente al obispo, estamos ayudando a progresar al barrio. Eso. Gracias, Gloria. ¿Alguien estaba por ahí? Carolina. Yo creo que si nos vamos a la base el obispo tiene el sacerdocio es poder, la autoridad de Dios en la tierra. El obispo es un sumo sacerdote, es ordenado por Dios para el llamamiento. En el fondo es un representante de Jesucristo para nosotros aquí en la iglesia. Entonces, pienso que la manera de que podemos sostenerlo plenamente es viéndolo por ese lado, ser sus manos, ¿no? Si nosotros no vemos al obispo Valle sentado en su escritorio y vemos a Jesucristo sentado en su escritorio, yo pienso que la forma de sostenerlo es a donde me mandes iré, donde quieras lo que quieras que sea, seré, como dice el himno, y ser sus manos. Pienso que esa es la forma quizás más simple, pero a la vez más completa de poder sostener al obispo. Muchas gracias, Carolina. Exacto. Esa es la Dani, forma correcta. Esa es la forma correcta. ¿me escuchas, Dani? Sí. Bárbara. Sí. Bárbara. Sí, es que estoy en el auto, me detuve, estaba manejando. Tuve hace poco la entrevista para renovar mi recomendación para el templo. Y por supuesto, yo me imagino que esto me lo han preguntado muchas veces, pero no había estado tan consciente hasta que Fernando me dice, ¿hay algo que tú sientes que tengas que conversar con el obispo? Y esto fue lo primero que se me vino a la mente ahora que preguntaste eso. Como cuando reconocemos a nuestro obispo como el juez de Israel, que es la persona quien ha sido llamada para que nosotros podamos declarar nuestra dignidad ante la iglesia y hablar con él y confesar cuando a lo mejor hemos hecho algo que necesita de confesión, es una forma de demostrarte que es la persona en quien confiamos nuestras decisiones y nuestra vida también. Exacto. Es así, Bárbara. Y no es fácil a veces abrirse, pero hay que confiar de que él tiene el manto, ¿cierto? Muchas gracias. Claro, Bárbara. requiere humildad en nuestro corazón, exacto. Exacto. Es así. Bien. Vamos a continuar con otro punto que dice, podemos buscar oportunidades de compartir el Evangelio. Y bueno, volvimos un poquito como al comienzo, ¿cierto? El Señor le manda a José Smith y a Sidney Rigdon que predicaran el Evangelio en tanto que fuera práctico. Y cuando dice la palabra práctico, en Doctrina y Convenios 73.4 dice, y en tanto que sea práctico, predicar en las regiones circunvecinas hasta el tiempo de la conferencia.
y después conviene continuar el trabajo de la traducción hasta terminarla. Me llama mucho la atención que, si bien es cierto que es súper importante muchas veces nuestro como deber, ¿cierto? Que cada uno tiene un deber, quizá en este caso era la traducción de la Biblia, como lo comenté, ya, hay muchas veces oportunidades que el Señor nos dice, ¿saben qué? Dejen lo que están haciendo y vayan y prediquen el Evangelio. Porque si bien es cierto, hay una escritura que no recuerdo, no la tengo, pero me viene en este minuto a la mente, que dice, si cuánto es el gozo por un alma de poder convertirse al Evangelio, imagínense cuánto más el gozo de muchas almas. Entonces, eso está en Doctrina y Convenio, y 18. Y yo pienso, esta es la principal razón por qué el Señor manda a nuestros jóvenes que dejen lo que tienen que hacer, que es algo súper importante en sus vidas, pero mucho más importante es la predica del Evangelio. Entonces, estar preparados para poder enfrentar y tener el deseo de hacerlo, ¿ya? Y la pregunta que yo les hago hoy día, con todo este sistema de coronavirus, de que ya muchas veces estamos desde las casas, ¿de qué manera hoy día podemos compartir el Evangelio en estos tiempos? Y aquí le puse una foto como un soplón. A ver, ¿quién me puede decir de qué manera hoy día han podido compartir el Evangelio? ¿Puedo decir algo? ¿Sí? ¿No se escucha? Consulta, ¿me escuchan? ¿O se fue? ¿Ahora? Sí, Dani, se te escucha bien. Ah, ya. Sí, Gloria. ¿De qué manera hoy día te ha tocado compartir el Evangelio? Parece que es el audio de la Gloria. Bueno, no sé si les ha tocado estar con las misioneras compartiendo. Han habido personas que han llegado harto a la iglesia y las misioneras a veces piden que los miembros de la iglesia estemos en sus charlas. Fíjense que es una linda forma de compartir. Quizás no vamos a estar dando toda la charla, pero a veces nos toca testificar a las personas con que ellas están compartiendo. Es una bonita forma de compartir el Evangelio. Por lo menos a nuestra familia le ha tocado eso, hacerlo varias veces. No sé si hay alguien que ha tenido otra experiencia de compartir el Evangelio en este tiempo. Dani, yo, la Ivonne. Sí. Hola, Ivonne. Hola, no me veo, pero estoy. Mira, me ha tocado muchas veces cuando ya han abierto, ya hemos estado en fase 2 o 3, tengo una peluquera que siempre aquí en el Centro Comercial Madrid, y siempre, bueno, ella sabe que yo soy miembro de la iglesia y cada vez que yo voy conversamos, ella me pregunta, ¿están asistiendo? Sí, siempre le cuento de las cosas que nosotros hacemos, ella es muy respetuosa. Entonces un día me dijo, ¿quiere café? No, es que no tomo, no, si te tengo eco. Ah, qué bueno, ¿no? Si yo tengo eco porque tengo otra que también es miembro de la iglesia, que también viene aquí a la peluquería. Así que eso me gustó mucho y también he tenido la oportunidad, hace poquito conversé con una joven que me sacó una uñita que tenía un problema ahí y conversando con ella tenía muchos problemas con su hija, una adolescente, y le pude un poco testificar de las cosas que uno aprende en el Evangelio, ¿no es cierto? Y de cómo uno debe tratar a los jóvenes en sus momentos más difíciles y aplicando un poco del Evangelio que a nosotros nos enseñan y cómo lo haría, ¿no es cierto?, Jesucristo y de lo que nos dicen también nuestras autoridades. Así que ella quedó como muy, muy complacida y así como que cuando uno le habla estas cosas, ellos quedan sorprendidas como que es tan nuevo para ellos y están se sienten tan bien, ¿ya? Y me agradecía, me decía, que bueno, no fue tanto lo que le dije, pero el solo hecho ella de yo haberle dicho esas palabras, se sintió tan bien y tan agradecida. Entonces siempre uno puede tener la oportunidad, en este caso, de compartir un poco con una vecina o cuando va a estos lugares. Eso. Muchas gracias, Ivonne, te pasaste.
El hermano Geda escribió siendo buenos ejemplos en el chat. Ahora, lo que dijo Ivonne es súper importante, que el Señor nos pide abrir la boca, hermano. Necesitamos abrir la boca. Y es súper específico esto. Y es una razón. ¿Se acuerdan de lo que le pasó al hermano Booth? Ezra Booth. Él vio señales, él vio un montón de cosas. Pero muchas veces para que nosotros generemos nuestra propia conversión, hermano, necesitamos ser súper activos. Necesitamos sentir el Evangelio y necesitamos renovar nuestros testimonios. Y les puedo asegurar que en la medida que nosotros abrimos la boca y compartimos los principios del Evangelio, el Espíritu nos va a volver a testificar en nuestros corazones de que estamos en la verdad. No basta solamente con mostrar el ejemplo, se los puedo asegurar. El Señor espera que seamos súper valientes soldados y que podamos tener experiencia de poder abrir y compartir con los hermanos. Esto yo sé que es así, porque el Espíritu se nos dio ese poder para que cada uno de nosotros seamos valientes y podamos compartir este hermoso evangelio que tenemos. Y quiero terminar con un punto que dice: Dios quiere que obremos con nuestro poder. En Doctrina y Convenios 75, del 2 al 16, aquí puse del 2 al 5 nomás, parece. Escuchad vosotros que habéis presentado vuestros nombres para salir a proclamar mi evangelio y poder mi viña. Y podar mi viña, perdón. He aquí os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder, alzando vuestra voz con el son de trompeta, proclamando la verdad de acuerdo con las revelaciones y los mandamientos que os he dado. Así que si sois fieles, seréis premiados con muchas gavillas y coronados con honor, gloria, inmortalidad y vida eterna. Imagínense todo lo que se nos pide, que proclamemos y podamos la viña. Y esto no solamente para los misioneros que están en el terreno, hermano, es para nosotros. Que podamos abrir esta boca y que podamos utilizar el poder de Dios sobre nosotros. ¿Qué es esto? Ya, la hermana Magda Mateo escribió: el ejemplo enseña más que hablar y hechos hablan, y por eso los hechos aplican el Evangelio. Es la mejor forma de compartir el Evangelio de Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, sirviendo a los demás y más necesitados. Es la misión. Sí, Magda, muchas gracias. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hoy día podemos nosotros tener el poder de Dios? Obremos con nuestro poder. Les voy a ser súper sincera. Antes de hacer la clase, ayer preparé la clase, quizás no he invitado a muchos hermanos porque la preparo quizás muy justo con tiempo, entonces no me gusta que la gente esté encima, entonces la preparé ayer la clase. Y si bien es cierto que a veces uno, soy maestra, uno dice ya, uno puede tener las técnicas de enseñanza, pero es muy distinto sentir el Espíritu del Señor. Es muy distinto, o sea, uno puede preparar una clase espectacular, pero de ahí a que la clase te traspase y te llegue al hueso. Y hace poco le pedí a Dios que me ayudara, que me diera su poder para poder hablar con más poder y con poder es la palabra, para que me traspase un poco del Evangelio y que traspase detrás de cámara, porque no es fácil. Y saben que mientras estaba de rodillas buscando la ayuda del Señor, encontré este versículo que tiene mucho que ver y lo quiero compartir con ustedes porque es mi testimonio del día de hoy. Y encontré Jacob 4 del versículo 6 al 7 y está súper relacionado con la clase, hermano. Dice: por tanto, escudriñemos los profetas y tenemos muchas revelaciones y el espíritu de profecía. Y teniendo todos estos testimonios, logramos una esperanza, y nuestra fe se vuelve inquebrantable, al grado que verdaderamente podamos mandar en el nombre de Jesús. Y los árboles mismos nos obedecen, o los montes o las olas del mar.
Y el 7 dice, no obstante, Señor Dios nos manifiesta nuestras debilidades para que sepamos que es por su gracia y sus grandes condescendencias para con los hijos de los hombres, porque las tenemos poder para hacer estas cosas. Entonces, de verdad que le pedí que me guiara un poquito con su poder, porque no es lo mismo tener una súper bonita charla espectacular de lujo a que cuando nosotros podemos traspasar el corazón de las personas. Y me gustó estos versículos. Es nuestro deber, hermano, poder buscar el poder de Dios para que Él nos dé los milagros de hoy día que necesitamos. Que Él nos confirme en nuestro testimonio, nos selle en nuestro testimonio y nos convirtamos cada día más al Evangelio. ¿Y cómo buscamos este poder? Como dice, muchas veces predicando y abriendo la boca. A mí me pasa que, si bien es cierto que uno puede vivir de una manera, pero a veces nos sentimos igual debilitados, porque somos débiles, somos humanos. Pero en la medida que compartimos el Evangelio y abrimos nuestra boca, yo les aseguro que ese sentimiento del Espíritu Santo va a estar con mucho, se apodera de nosotros. Y por eso es la importancia de predicar el Evangelio, hermano. Porque en la medida que nosotros abrimos la boca y lo predicamos, el Señor se encarga de fortalecer nuestros testimonios, se encarga de ayudarnos y bendecirnos desde lo alto. Y a salvar almas, que ese es nuestro deber como miembros de la iglesia. Me encantó esta clase porque de alguna manera me toca mucho. He sentido este último tiempo que no tenía muchas oportunidades de abrir la boca, pero las busco, trato, y de verdad, hermanos, que el Señor quiere que seamos nosotros, usted y yo, estos obreros de la viña. No importa que no tenga la placa misional, pero hagamos cuanto podamos, porque el Señor quiere eso de nosotros, que seamos sus soldados valientes en esta época. Y comparto esta clase con harto cariño con ustedes y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y